Eterno a todos mis hermanos que nos honran pues con vuestra presencia. Y este temita quiero cantar, Florcita bonita, chiquitito nomás. Inicia lo nuevo. Inicia 2023, chiquitito nomás cantamos, ¿ya? Gracias, Yusco. Quiero estrenar este temita en mi tierra, Sí. en mi pueblo donde me dio nacer. Gracias, Yusco. Gracias, Yusco, te amo. ¿Cómo dice? Te amo, Yusco. Su vida, alegría, tristeza, llanto, pero aquí canta. Gracias. Florcita, Florcita. Marlene Carrillo, familia Carrillo, Amani, gracias. Ay, Florcita. Eloísito Aviana estuvo presente en sus 19 años de trayectoria musical de tu mina artista Florcita de Chumilinas. Gracias, papá. Eloy Aviana, somos Yusco. Saludos. Contigo ya, Florcita. contigo ya. Verdaderamente las experiencias, la alegría, tristezas, ahora son vivencias, hechos canción, puño y letra, de la Florcita Lima Álvaro. Florcita, 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 Eloy Oviedo, ¿dónde está? Eloísito Aviana. Ahora. Ay. ¿Dónde están las florcitas bonitas? Florcitas hermosas, así como yo. Gracias, Perú. Gracias, siempre estaremos agradecidos. De corazón a corazón, señores. Siempre contigo, Florcita. Ay. Para las 5 modalidades. Para las 5 modalidades de Chumimilcas. Negro, Maqueño, Caracapa, Caraguatana, Langosta, Almiras. Oye, contigo Sara. Si le tenía nomás cepilladito. Familia Romero. Gracias, familia Romero. Somos Yusco. Ahora sí cantando, chicas, como dice Florcita bonita. Florcita hermosa de mi jardín, Florcita bonita de mi jardín, guarda no tienes derecho porque llorar, manda baja chispa, buena chispa, no tienes derecho porque llorar, Yusco. Florcita bonita, ¿por qué lloras? Mamá te dice, no voy a a veces, por las circunstancias de la vida, muchos tienen su vida. Gracias a Dios Todopoderoso, aún todavía permanezco frente a mi público maravilloso. Tu canto, Florcita, quedará sellado en tu público. Ahora, y va. Gianluca Mantilla, Oliver Mantilla, Aldair Carrillo, Zulema Carrillo, Mayumi Centeno. Gracias por ese gran cariño. Salud. ¿Cómo dice cantando, chicas? Familia Wilca.
Gracias, Florcita, realmente son historias, vivencias que ha transcurrido nuestra Florcita, porque ella ha llorado, ha sufrido, verdaderamente ha pasado muchas pruebas. Ahora lo ha hecho.